Buenas tardes, Dios los bendiga. Hoy estoy intentando transmitir de otra forma, pero continuamos con nuestro estudio de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 15. Permítanme ver si puedo por acá leer junto con ustedes. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El día de hoy hemos de compartir este texto entendiendo que una cosa es padecer como cualquier persona y otra cosa padecer como cristiano. La Biblia establece que el creyente también sufrirá, ya lo hemos dicho en el transcurso de esta carta, pero al mismo tiempo establece que el creyente sufre, pero no como cualquiera. El versículo 15 nos dice que no sufre como el homicida o como el ladrón o como el malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Resumiendo el hecho de que, como es obvio, todos estos pecados son precisamente ofender o dañar a quien es nuestro prójimo. Dice entremeterse en lo ajeno, no solamente es el chisme, llega hasta el borde o hasta el punto del homicidio, a quitarle los bienes, hacerle daño a una persona. Si es por eso que se sufre, pues no se sufre como cristiano, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, dice el versículo 16. Lo que quiere decir que el cristiano también puede padecer por el hecho de ser cristiano. De hecho, la palabra cristiano aparece en Hechos de los Apóstoles en la iglesia de Antioquía y aparece precisamente como una innovación en medio de esa época, porque a los cristianos se les llamaba los nazarenos, los seguidores, los del junto al camino. Se creía que era una secta judía a los cristianos, a los seguidores de Cristo, y la palabra cristiano cuando aparece no aparece porque se les esté alabando, sino porque se les estaba criticando y se estaban burlando de ellos. Así que solo el hecho de que les llamaran cristianos en la iglesia primitiva ya era una burla, ya era un padecimiento. Hoy en día se volvió de moda llamarse cristiano, se ha vuelto una tendencia en nuestro tiempo, pero realmente inició como un término de burla o de persecución psicológica en un principio, pero que llegó a ser persecución hasta la muerte. ¿Por qué persiguen los gobiernos, las personas, las sociedades a un cristiano? Como la misma carta lo decía anteriormente en otros versículos que ya pasamos, porque no entienden cómo nosotros no seguimos el mismo comportamiento carnal y pecaminoso que los demás. Y no nos persiguen por el hecho solo de ser cristianos, nos perseguirían por el hecho de no concordar con la filosofía o forma de ver el mundo que está alejada de Dios y que ofende a Dios y su palabra y su voluntad. Entonces, el versículo 17 dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, o sea, la iglesia, los cristianos. Y lógicamente el creyente no va a pasar por un juicio para saber si va a ser condenado o si va a ser eternamente salvado o si va a ser eternamente echado al infierno. No. El creyente sabe que va a ser salvo por medio de la fe en Cristo. Al final de su vida, cuando muera, pasará al cielo y cuando Cristo regrese, junto con él resucitará. El creyente es juzgado en esta tierra temporalmente como un padre disciplina a un hijo o corrige a un hijo. Y es precisamente el creyente también que por medio de las pruebas que nos acontecen a todos o por pruebas específicas solo para los cristianos, por el hecho de ser cristianos en medio de un mundo hostil a Cristo, va a padecer persecución. Entonces esa persecución no será de parte de Dios para condenarlo por que va para la eternidad en el infierno, sino para disciplinarlo y que cada vez su comportamiento refleje más la vida de Cristo en su propia vida. Entonces, si así empieza, y si Dios, que es un Dios bueno, al mismo tiempo no deja de tratar con sus hijos, entonces, dice el versículo 17, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, si Dios es así de estricto,
disciplinando por amor, pero disciplinando a través de las circunstancias adversas a sus propios hijos, los creyentes en Cristo. Entonces las personas que no han creído en Cristo, pues es una incógnita que pone ahí el autor para decir que todos sufrimos, pero solo los cristianos sufren con un propósito eterno, y es reflejar a Cristo, que es su Salvador, y que luego les dará recompensa en la eternidad. ¿Qué hay de aquel que no ha creído en el Evangelio? Dice el versículo 18 así: el justo con dificultad se salva, ¿en donde aparecerá el impío y el pecador? No nos salvamos fácilmente, le costó su vida, muerte y resurrección a Cristo salvarnos. Y no fue fácil para él, porque le costó todo su ser entregarse por nosotros. Eso es algo que es un misterio en totalidad para nosotros, pero que es una realidad. Si no, miren por favor en estos días la oración de Cristo en el Getsemaní, antes de ser crucificado. Pero a nosotros los cristianos también nos cuesta renunciar al mundo y nos cuesta vivir no conforme a los patrones del mundo. No quiere decir que nosotros lo hagamos en nuestras fuerzas. Cristo lo obró por nosotros, pero dar testimonio de ello también nos genera una dificultad en este mundo. Y si así pasa con nosotros, entonces los que no son salvos y los que no creen en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Eso es una incógnita muy grande en este tiempo de sufrimiento. Pensemos que aquellos que están pasando dificultades ahorita no han entendido que lo más tremendo es que no tienen una esperanza en su corazón eterna y que al final van a ser condenados por la eternidad. De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. ¿Qué tal si en vez de, como el mundo, vivir sin esperanza, entendemos que nosotros somos los más capacitados para poder vivir con esperanza en medio de las dificultades? ¿Qué tal si aprendemos a padecer como cristianos en medio de este mundo, reflejando a Cristo, su carácter paciente, su misericordia, su amor, su bondad, su sabiduría? ¿Qué tal si padecemos como cristianos y seguimos a nuestro fiel Señor en medio de este mundo? Y entonces entendemos nosotros en este ejercicio que Dios es fiel, que Dios es el Creador, que la voluntad de Dios nos ha permitido padecer, pero para glorificarlo a Él, y las demás personas van a vernos a nosotros como un ejemplo en medio de cualquier dificultad. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos recordar que nunca un cristiano sufre sin propósito. Que si sufrimos solo por el hecho de ser creyentes en Cristo en medio de un mundo hostil, es precisamente porque si eso sucedió a nuestro Salvador, que el mundo le fuera hostil, ¿cómo no acontecerá con nosotros? Pero si sufrimos junto con los demás, Señor, y los demás nos ven en medio de un sufrimiento de esta tierra como el que ahora tenemos, en medio de un aislamiento preventivo, muchos enfermando, algunos muriendo y la mayoría entrando en zozobra, en angustia y en ansiedad. Si nosotros padecemos todo esto como cristianos, confiando en ti, reflejamos que tú eres el fiel Creador. Ayúdanos a hacerlo para que los demás tengan esperanza y vean en nosotros, oh Santo Señor, el testimonio de que realmente confiamos en que Cristo vivió perfectamente la vida que no pudimos vivir perfecta, murió en nuestro lugar, la muerte que deberíamos haber padecido en la eternidad en el infierno, y resucitó para darnos una nueva vida ahora llena de esperanza y de amor, y luego una vida eterna resucitados. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Feliz tarde.